Bienvenidos a Conquista Imperio, América Hispánica. En el capítulo anterior seguimos los pasos del valeroso Juan Ponce de León en su conquista de Puerto Rico, donde la ambición, la diplomacia y la espada se entrelazaron en una campaña que consolidó la presencia hispánica en el Caribe, tras la guerra hispano-taína. Lo dejamos zarpando hacia el norte, rumbo a lo desconocido, atraído por rumores de nuevas tierras y de la mítica fuente de la juventud, hacia la Florida, cuyo nombre quedaría grabado para siempre en la historia. Hoy nos adentramos en un nuevo capítulo de esta epopeya. Viajaremos primero a las verdes montañas y los ríos caudalosos de Jamaica, una isla que hasta entonces solo había servido como refugio de náufragos y punto de paso en las rutas del almirante Colón. Allí, un hombre llamado Juan de Esquivel se convertiría en el ejecutor de la conquista, desplegando astucia militar y voluntad férrea para someter a los caciques y fundar los primeros asentamientos hispanos en la isla. Pero no nos detendremos ahí. Volvemos al continente, a los litorales agrestes y peligrosos del Darién, donde dos figuras clave, Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa, intentarán establecer enclaves en las regiones de Urabá y Veragua. Ambiciosos, valientes y en ocasiones rivales, sus expediciones estarán marcadas por la traición, la miseria y el choque brutal con un mundo indígena que no estaba dispuesto a ceder sin lucha. Un episodio de exploraciones fallidas, gestas audaces y el nacimiento turbulento de lo que pronto se llamará la Castilla del Oro. Preparaos para embarcaros en otra travesía de conquista, sudor, ambición y destino. A comienzos del siglo XVI, la corona española no había renunciado a uno de sus sueños más codiciados, encontrar un paso hacia las riquezas de Oriente. La promesa de oro, especias y maravillas fabulosas en tierras como Catay, actual China, y Zipango, actual Japón, seguía brillando en el horizonte de la corte, incluso después de que Cristóbal Colón, tras 4 viajes, no lograra dar con esa ansiada ruta marítima. Aún se creía que, navegando por el oeste, sería posible hallar un estrecho que conectara el Atlántico con los mares del lejano oriente, permitiendo acceder a los tesoros asiáticos sin tener que cruzar los dominios del Imperio Otomano o competir con los portugueses por la ruta africana. Impulsada por esa esperanza, la corona organizó nuevas expediciones. El 23 de marzo de 1508, en la ciudad de Burgos, se firmó una capitulación que relanzaba el viejo sueño de Colón, encontrar el paso hacia el oriente por occidente. El encargo recayó sobre 2 navegantes muy distintos, el veterano Vicente Yáñez Pinzón, curtido en el viaje del descubrimiento y conocedor del litoral brasileño, y el entonces desconocido Juan Díaz de Solís, vecino de Lebrija. Ambos fueron elegidos por Juan Rodríguez de Fonseca, el gran arquitecto de la política ultramarina de Castilla, que aún creía en la teoría de Colón, que Catay y Zipango se encontraban cerca de las costas de Veragua. A bordo de una carabela y una nao, acompañados por el piloto Pedro de Ledesma, veterano del 4º viaje colombino, zarparon rumbo al oeste en busca de un paso que dividiera Oriente y Occidente. La expedición recorrió lo que hoy serían las costas de Honduras, Guatemala, Belice y el sur de México. Así lo relató el propio Yáñez Pinzón en los pleitos colombinos de 1513, defendiendo el mérito de haber explorado zonas jamás pisadas por Colón. Pero a su regreso todo se torció. En la isla de la Española, el por aquel entonces gobernador Nicolás de Obando les acusó de haber hecho negocios privados durante la expedición. Fueron encarcelados. El pleito llegó a la península, y solo tras aclararse la naturaleza de la carga que traían, el rey Fernando los exoneró. Incluso les premió. Ledesma fue nombrado piloto de la Casa de la Contratación, y Pinzón siguió colaborando con la corona, aunque ya desde tierra firme. Establecido en Sevilla, Vicente Yáñez participó en temas de logística y economía, entre otros. Incluso testificó en los pleitos colombinos. Pero en 1514, cuando ya se alistaba para una nueva expedición al mando de Petrarias Dávila, la enfermedad lo alcanzó. El rey mismo le escribió pidiéndole que no embarcara. Pinzón moriría poco después, cerrando así el ciclo de uno de los grandes pioneros de la era de los descubrimientos.
En mayo de 1494, Cristóbal Colón avistó por primera vez las costas de Jamaica y recorrió casi todo su litoral. Años después, entre 1503 y 1504, viviría allí una de las peores experiencias de su vida, atrapado en la actual St. Anne's Bay con sus hombres, enfrentando el hambre y la desesperación. Este episodio, lejos de quedar en el olvido, encendió la frustración de su hijo Diego Colón, quien en 1508 no pudo ocultar su indignación al enterarse de que el rey había concedido la isla a Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa, dos aventureros con los que apenas tenía relación, para ser usada como base de operaciones en sus conquistas del continente. Para Diego la situación era inaceptable. ¿Cómo podía ser que la isla que su padre había llamado la más hermosa de las muchas islas que he visto en las Indias fuese entregada a otros? Decidido a reclamar lo que consideraba suyo, tomó la iniciativa de conquistar Jamaica por su cuenta y encomendó la tarea a Juan de Esquivel. De Esquivel sabemos poco, menos todavía que de su compañero Juan Ponce de León. No quedó de él ninguna semblanza escrita en su tiempo, y su historia se ha ido desdibujando con los siglos. Probablemente llegó al Nuevo Mundo con la segunda expedición de Colón y jugó un papel crucial en la pacificación del este de la Española, con Ponce de León como su lugarteniente. Junto a Esquivel, otro nombre comenzaría a hacerse notar: Pánfilo de Narváez. Este hombre, de quien el tiempo haría una figura legendaria, nació en Navalmanzano, un pequeño pueblo entre Cuéllar y Segovia. Probablemente cruzó el Atlántico en 1498, con alguna de las expediciones menores, tal vez la de Peralonso Niño. Bernal Díaz del Castillo lo describió como un hombre de porte imponente, alto, de cabello y barba rubio rojizo, honorable pero imprudente, con una voz grave y una presencia que inspiraba respeto. Era un buen combatiente, aunque a veces descuidado, pero poseía una cualidad que lo hacía destacar sobre muchos. En los momentos más críticos mantenía la serenidad. Juan de Esquivel zarpó desde Santo Domingo con un grupo de aproximadamente 80 hombres junto a sus familias, cumpliendo la orden de Diego Colón, gobernador de la Española e hijo del gran navegante Cristóbal Colón. Su misión era clara: conquistar la isla de Jamaica. Cuando la expedición desembarcó en sus costas, no encontró una gran resistencia inicial. Establecieron el enclave de Sevilla la Nueva en el norte de Jamaica, cerca de la bahía de Santa Gloria, justo en el lugar donde Colón había naufragado años atrás. Para 1534, la constante amenaza de los filibusteros, piratas del mar de las Antillas, cuya característica principal era que no se separaban de la costa, y las difíciles condiciones del terreno obligaron a los colonos a abandonarla. La insalubridad y la inseguridad forzaron a los españoles, ya bajo el mando de Francisco de Garay, a trasladarse al sur de la isla. Así nació Villa de la Vega, la que hoy conocemos como Spanish Town. Sobre la conquista de la isla existen dos relatos contrapuestos. Fray Bartolomé de las Casas, con su conocida denuncia de los abusos de los conquistadores, asegura que los indígenas fueron sometidos con brutalidad, que se les arrebató su libertad bajo justificaciones falsas y que fueron asignados a encomiendas para producir mandioca, maíz y algodón en beneficio de las demás colonias. En cambio, Gonzalo Fernández de Oviedo ofrece una versión diferente. Según él, Esquivel actuó con la moderación de un buen caballero, imponiendo la soberanía española con una combinación de fuerza y persuasión, evitando un derramamiento de sangre innecesario. A diferencia de la Española y Puerto Rico, donde las batallas contra los taínos fueron feroces, en Jamaica la resistencia indígena parecía más débil. No se registraron grandes enfrentamientos, como los que protagonizó Ponce de León en Puerto Rico. Sin los números ni los recursos que otros taínos tenían en otras islas, los taínos de Jamaica fueron sometidos rápidamente. Los nombres de los caciques taínos de Jamaica no han trascendido tanto como los de otros líderes indígenas del Caribe, pero se sabe que la isla estaba dividida en varias aldeas, cada una gobernada por un jefe local. En 1510, el rey Fernando recibió un informe advirtiéndole de un problema potencial:
Permitir que los indios de Jamaica fueran capturados por los españoles de otras islas no era prudente. A diferencia de las Lucayas, consideradas de poca utilidad, Jamaica era una isla grande y prometedora, con tierras fértiles y recursos valiosos. Juan de Esquivel, quien había liderado la conquista de la isla, permaneció allí durante unos 3 años, antes de caer en desgracia ante la corona y Diego Colón. Su reemplazo fue un hidalgo cercano a Diego Colón, el capitán Perea, aunque su mandato fue breve. Poco después, otro capitán, el burgalés Camargo, tomó su lugar, pero tampoco duró mucho. La razón era simple. Francisco de Garay, un ambicioso y hábil funcionario de Santo Domingo, tenía otros planes. Francisco de Garay no solo tenía experiencia en el Nuevo Mundo, sino también conexiones estratégicas. Se había casado con Ana Muñiz de Perestrelo, tía de Diego Colón y hermana de Felipa, la esposa portuguesa de Cristóbal Colón. Probablemente había llegado a América en la segunda expedición colombina de 1493, pero luego regresó a España, donde convenció al rey para que lo nombrara gobernador de Jamaica. Aunque su intento de establecer un asentamiento en Guadalupe fracasó, en Jamaica logró fundar 2 enclaves, Melilla y Oristán. También introdujo ganado vacuno, cerdos y caballos en la isla, aunque muchos de estos últimos escaparon y se volvieron salvajes. Pedro Mártir de Anglería, cronista de la época y futuro abad de Nueva Sevilla, describió Jamaica con entusiasmo, llamándola un auténtico paraíso, aunque nunca había puesto un pie en la isla. Para el 24 de diciembre de 1513 se conocía ya en la corte que Juan de Esquivel había muerto. Su viuda, Leonor de Guevara, quedaba al frente de una familia en apuros, pues su esposo había invertido gran parte de su fortuna en la conquista y asentamiento de Jamaica. La corona, consciente de la difícil situación en la que quedaban, emitió una real cédula otorgándole 300 pesos de oro para ayudarla a casar a sus hijos. Así, entre papeles sellados y resoluciones reales, se cerraba el capítulo de un hombre que había entregado su vida y su patrimonio a la expansión del imperio en el Nuevo Mundo. Mientras tanto, Juan Ponce de León, ya curtido en las conquistas, emprendió una nueva expedición con la intención de apoderarse de la isla más grande de las Pequeñas Antillas. Sin embargo, su plan terminó en un fracaso humillante. Según Pedro Mártir, los caribes, expertos en la guerra y temidos por su ferocidad, vigilaban de cerca los movimientos de los españoles. Cuando vieron que las naves se aproximaban, se escondieron estratégicamente y esperaron el momento oportuno para atacar. Ponce, confiado, envió a varias mujeres a la orilla para lavar ropa blanca y a un grupo de soldados para recolectar agua fresca. Sin previo aviso, los caribes cayeron sobre ellos, capturando a las mujeres y dispersando a los soldados. Algunos lograron escapar, pero Ponce, temeroso de las flechas envenenadas de los nativos, no se atrevió a contraatacar. Se vio obligado a abandonar a las lavanderas y retirarse. Entre los hombres de Ponce se encontraba Juan Garrido, un veterano soldado de raza negra, nacido en Portugal. Ya había luchado junto a él en Puerto Rico y en Florida, e incluso había participado en campañas en Cuba. Pero no solo las islas captaban la atención de los conquistadores. Una nueva generación de exploradores empezaba a mirar con interés hacia la tierra firme, ese vasto y desconocido continente que cada vez con más claridad se revelaba como algo totalmente distinto a las ansiadas Indias de Colón. Los aventureros castellanos llegaron a las pequeñas exuberantes islas del Caribe, con sueños de oro y gloria. Pero la realidad fue muy distinta. El sol abrasador y la espesura implacable los pusieron a prueba, y pronto descubrieron que la riqueza prometida era escasa y la conversión de los nativos aún más difícil de lo que imaginaban. Aún así, siguieron adelante, impulsados por una confianza férrea y una resistencia casi sobrehumana. Enfrentaron desafíos desconocidos con un valor que hoy nos parece tanto admirable como temerario. Fueron héroes, aunque magullados, desgastados por su trato con los indígenas y las duras condiciones del Nuevo Mundo. Héroes no muy distintos a los de Homero, enfrentando un destino incierto en tierras extrañas. Héroes, al fin y al cabo. Uno de estos héroes que vuelve a cruzarse nuestro camino es el ya conocido Alonso de Ojeda,
Quizá lo recordéis, aquel ambicioso conquistador que intentó, sin éxito, fundar un poblado llamado Santa Cruz en la península de La Guajira, en lo que hoy conocemos como Venezuela. Tras su breve y accidentado mandato al frente de la efímera gobernación de Coquibacoa, la cual fue rápidamente disuelta, Ojeda, traicionado, terminó encerrado en la isla de la Española. Allí pasó varios años, hasta que en 1504, gracias a la intervención del influyente obispo Fonseca, recuperó su libertad. Pero la libertad no trajo consigo grandes aventuras. Durante 4 largos años, Ojeda permaneció en la Española, sin gloria ni rumbo claro, hasta que en 1508 una noticia cambió su destino. El rey Fernando el Católico había convocado un concurso para otorgar la gobernación y colonización de un vasto territorio del continente americano, un territorio conocido en aquel entonces como Tierra Firme. Tierra Firme, así llamaban los españoles a las costas continentales del Nuevo Mundo, que comenzaban a explorar tras dejar atrás islas como la Española o Cuba. Aquel término abarcaba desde las actuales Guayanas hasta el Cabo, gracias a Dios, en lo que hoy son Honduras y Nicaragua, una vasta franja del litoral caribeño de América Central y el norte de América del Sur. Decidido a no dejar pasar esta oportunidad, Ojeda envió a su fiel compañero, Juan de la Cosa, a representarlo en la corte española. Pero no estaba solo en la carrera, también se presentó Diego de Nicuesa, otro veterano de las Indias, con ambiciones similares. Se decía que Ojeda y Nicuesa eran grandes amigos, unidos desde los días en que ambos navegaron junto a Cristóbal Colón en su segundo viaje, allá por 1493. Esa vieja camaradería alimentaba la esperanza de que esta empresa, pensada como una acción conjunta, prosperara sin tropiezos. De Ojeda se hablaba como de un hombre inquieto, incansable, una pequeña tormenta humana cargada de energía, de audacia y también, no se puede negar, de crueldad en ciertos momentos, y de una ambición que lo devoraba por dentro. Nicuesa, en cambio, representaba otro perfil. Era un caballero de Baeza, miembro de la casa de Enrique Enríquez, almirante de Castilla, y tío del rey. Si el destino no le hubiese puesto delante el descubrimiento de América, probablemente habría pasado su vida entre palacios y cortes, ocupando algún cargo distinguido. Nicuesa era educado, amable y, según quienes lo conocieron, un hombre de talento, buen jinete, hábil con la vihuela, rico, justo, pero como tantos otros de su tiempo, también cayó bajo el hechizo del Nuevo Mundo. También él quiso tener su propia colonia, y ese anhelo, que parecía legítimo, fue quizás su mayor error. Cuando regresó a España, como procurador de Santo Domingo, se dirigió directamente al rey, para pedirle el gobierno de Veragua. Ambos eran hombres con experiencia, ambos gozaban de simpatías en la corte. Ante esta situación, la corona optó por una solución salomónica, dividir la región en 2 gobernaciones. Así nacieron Veragua y Nueva Andalucía, separadas por el Golfo de Urabá. A Ojeda se le concedió la gobernación de Nueva Andalucía, al este del Golfo, a Nicuesa la de Veragua, al oeste. Urabá abarcaría la actual región de Cartagena de Indias, donde Ojeda se comprometió a levantar 2 fortalezas. Por su parte, Veragua se extendería por el actual Panamá. Fue el 6 de junio de 1508 cuando se firmaron las capitulaciones de Burgos, documento que marcó un hito, la primera división política de tierra firme realizada por la corona española en el continente americano. Castilla del Oro, la gobernación de Nicuesa, comprendía lo que hoy son partes de Panamá y Costa Rica. Nueva Andalucía, por su parte, abarcaba la actual región de Urabá en Colombia. Y así, con tinta sobre papel, comenzaba un nuevo capítulo en la historia de la conquista. Finalmente, en Santo Domingo, ambos futuros gobernadores se encontraron, cada uno gestionando los últimos detalles del despacho de sus armadas. Pero la tensión no tardó en aflorar, los roces se hicieron constantes. Según Fray Bartolomé de las Casas, el conflicto llegó a tal punto que quienes los observaban temían que un día llegaran a matarse. La causa, ambos deseaban que la rica provincia del Darién quedara dentro de sus respectivos límites. Fue solo la intervención diplomática de Juan de la Cosa la que evitó el desastre. Se acordó entonces una división más clara. La gobernación de Veragua, también conocida como Castilla del Oro, abarcaría desde el Cabo Gracias a Dios hasta el río Grande del Darién, el actual río Atrato.
Desde allí hasta el Cabo de Vela comenzaría el territorio de Nueva Andalucía o Urabá, bajo el mando de Ojeda. Así, con acuerdos y rivalidades, con mapas y disputas personales, se trazaban los primeros límites de lo que para muchos era aún un mundo por descubrir. Y en medio de esa tierra prometida, la ambición humana marcaba el compás de la conquista. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con esta decisión. Como ya mencionamos, Diego Colón, hijo del almirante Cristóbal Colón, había sido restituido en su cargo como gobernador de la Española, y no veía con buenos ojos los nuevos movimientos de la corona. La designación de Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa como gobernadores de las flamantes provincias continentales de Urabá y Veragua, respectivamente, trajo consigo una decisión estratégica. Ambos establecerían su base de operaciones en la isla de Jamaica, que funcionaría como puerto logístico para emprender la conquista y colonización de esos nuevos territorios. A ojos de Diego Colón, aquello era una afrenta directa. Consideraba que tanto los nombramientos como el uso de Jamaica atentaban contra los derechos que él había heredado por sangre y por título. Su malestar era evidente y no tardó en alzar la voz, pero en la corte sus protestas fueron recibidas con un silencio helado. Su opinión, por más apellidos ilustres que llevara, fue ignorada. El 18 de diciembre de 1508, Alonso de Ojeda partió rumbo a la costa norte de Sudamérica. Lo acompañaban Juan de la Cosa, su habitual compañero de expediciones, y varios jóvenes con aspiraciones en el Nuevo Mundo, entre ellos los hermanos Pedro y Diego de Ordaz, originarios de Castroverde del Campo, cerca de Benavente. En su paso por la Española, la expedición sumó nuevos miembros. Entre ellos se encontraba Francisco Pizarro, hijo ilegítimo de Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar, un hidalgo extremeño con experiencia en las campañas de Granada e Italia. Francisco había llegado a las Indias bajo el mando del gobernador Nicolás de Obando, sin saber aún el rumbo que tomaría su destino. La expedición continuó hacia la costa de Cartagena y fondeó cerca de Turbaco, una zona que ya había tenido encuentros difíciles con los españoles, especialmente durante la anterior expedición de Cristóbal Guerra, que había dejado un mal recuerdo entre los indígenas del lugar. Ojeda contempló la posibilidad de dirigirse al cercano puerto de Calamar, con el objetivo de capturar a algunos nativos, reducirlos a condición de esclavos y enviarlos a la Española como forma de saldar ciertas deudas pendientes. Juan de la Cosa, como capitán general del grupo, advirtió sobre los peligros de la zona, especialmente por el uso de dardos envenenados por parte de los locales. Aún así, Ojeda decidió seguir adelante con el plan. El ataque fue sorpresivo y logró la captura de 60 indígenas. Los que escaparon buscaron refugio en Turbaco. Lo que Ojeda nunca llegó a imaginar es que esta decisión sería el inicio de un enfrentamiento que pondría a prueba su destino. Ojeda decidió perseguir a los nativos que habían escapado hacia Turbaco. Llegó hasta el enclave sin encontrar resistencia. Todo parecía desierto. Sin embargo, sus hombres aún estaban dispersos, avanzando con dificultad por las montañas. Los indígenas, por su parte, se habían reorganizado y esperaban el momento adecuado. Lanzaron un contraataque bien coordinado y la sorpresa fue total. Los españoles fueron superados y muchos perdieron la vida en el enfrentamiento. Ojeda, aunque intentó resistir, se vio obligado a retirarse. Logró escapar y encontró refugio en las embarcaciones. No todos corrieron con la misma suerte. Juan de la Cosa, veterano de tantas expediciones, fue rodeado en una choza junto a otros hombres y cayó el 28 de febrero de 1510, alcanzado por las flechas enemigas. Tenía alrededor de 60 años. Aquel día, más de 70 hombres murieron junto a él. Desde las naves, al enterarse del desastre, partieron botes en busca de los supervivientes. Entre los rescatados estaban un exhausto Ojeda, Diego de Ordaz y también Francisco Pizarro, que había logrado salir con vida. La batalla de Turbaco se convirtió en la primera gran derrota sufrida por los españoles desde sus primeras campañas en América. Justo entonces, cuando el panorama parecía más desolador, hizo su aparición Diego de Nicuesa, al frente de 2 carabelas, 3 bergantines y varios centenares de hombres. Su llegada cambió por completo el escenario. Con los refuerzos disponibles, Ojeda decidió regresar a Turbaco. Esta vez sin contemplaciones. Arrasó el poblado,
lo incendió y ejecutó a todos los indígenas que pudo capturar. Después de aquella represalia, puso rumbo a la bahía de Urabá, donde intentó establecer un pequeño asentamiento al que llamó San Sebastián. Como parte de su estrategia, envió una nave a Santo Domingo con un grupo de indígenas capturados, algunos procedentes de la isla de Fuerte, justo frente a la costa continental. Nicuesa, por su parte, zarpó a lo que pensaba que era su territorio, Veragua. La antigua amistad entre él y Ojeda parecía empezar a deteriorarse, quizá a raíz de los recientes acontecimientos y de las tensiones crecientes entre ambos. La situación en San Sebastián era precaria. El asentamiento carecía de recursos suficientes. Los indígenas mantenían la presión con ataques constantes usando flechas envenenadas, y las enfermedades empezaban a hacer estragos entre los colonos. La suerte pareció cambiar momentáneamente con la llegada de una embarcación inesperada. A bordo venían 70 hombres fugitivos de la justicia, liderados por Bernardino de Talavera, quien había robado el navío a unos comerciantes genoveses en Punta Tiburón. A pesar de las circunstancias, su llegada trajo un breve alivio. Sin embargo, los suministros se agotaron con rapidez. Ante la gravedad de la situación, Ojeda decidió regresar a Santo Domingo, en el mismo barco robado, llevándose consigo a la mitad de sus hombres. Antes de partir, dejó instrucciones claras. Si en 50 días no llegaba ayuda, los que quedaban bajo el mando de Francisco Pizarro, quien había asumido responsabilidades desde la muerte de Juan de la Cosa, tendrían que buscar la manera de sobrevivir por sus propios medios. Ojeda, acompañado ahora por su nuevo aliado Talavera, puso rumbo a Cuba. Atracaron en una bahía que con el tiempo recibiría el nombre de Bahía de Cochinos. Allí, a pesar de que el cacique local los recibió con aparente cordialidad, pronto fueron atacados por guerreros taínos. La situación se volvió crítica, y fue entonces cuando Pedro de Ordaz emprendió una arriesgada travesía en canoa rumbo a Jamaica, con la esperanza de conseguir ayuda. Desde la isla vecina, el gobernador Juan de Esquivel respondió al llamado. Envió una carabela cargada de suministros, al mando de su lugarteniente, Pánfilo de Narváez, quien logró rescatar a Ojeda y a sus hombres, llevándolos finalmente a Santo Domingo. Pero para Ojeda el viaje había sido demasiado. Nunca llegó a recuperar la salud. En sus últimos días se unió a la orden franciscana y murió en 1515, empobrecido y olvidado por muchos. Atrás quedaba la vida de un hombre que había cruzado el Atlántico en 7 ocasiones y que había explorado casi toda la costa norte de Sudamérica. Sus hazañas eran notables. Ojeda fue un espíritu indomable, el primer aventurero genuino que se atrevió a surcar con decisión las aguas del Nuevo Mundo. Mientras tanto, otro nombre se abría paso en aquella era de incertidumbre y ambición: Diego de Nicuesa. Había zarpado hacia lo que Colón bautizó como Veragua, atraído por los rumores de yacimientos de oro. Tras múltiples dificultades, su grupo logró establecerse unos 7 kilómetros al oeste de la bahía de Urabá, en un lugar que llamaron Las Misas, en honor al primer acto litúrgico celebrado en el continente americano. Allí, Nicuesa cometió un error del que muchos expedicionarios no aprendieron. Dividió su fuerza. Dejó a la mayoría de sus hombres y embarcaciones bajo el mando de su primo, Cueto, un caballero de Baeza. Él, en cambio, embarcó en una carabela acompañado por un solo bergantín, comandado por el vasco Lope de Olano, un viejo rebelde que en su juventud se había alzado contra Colón junto a Roldán. Con apenas 90 hombres, Nicuesa se lanzó hacia el norte, decidido a encontrar las riquezas prometidas de Veragua. La travesía fue dura, llena de obstáculos y desilusiones, a pesar de contar con pilotos experimentados como Pedro de Umbría, quien ya había navegado por aquellas aguas junto a Colón durante su cuarto viaje. Pasaron 2 largos meses sin que Cueto ni los hombres que habían quedado en Las Misas supieran nada del destino de Diego de Nicuesa. La incertidumbre se volvía cada vez más pesada, hasta que un día, en medio de la selva, encontraron un árbol marcado con un mensaje tallado por el propio Nicuesa. Decía que estaba bien. Con esa escueta pero alentadora señal, decidieron enviar un grupo en su búsqueda. El rastro los llevó hasta Lope de Olano, quien les relató una escena cargada de tensión. Nicuesa, tras una agria discusión con uno de los pilotos, discusión que giraba en torno al paradero real de Veragua,
había tomado una canoa y se había marchado solo. El piloto, en un gesto casi teatral, afirmó que si mentía sobre la ubicación del ansiado lugar, que le cortaran la cabeza. Cueto y Olano, dejando de lado la obsesión por encontrar Veragua, se volcaron ahora en la búsqueda de Nicuesa. En su camino hacia el norte, descubrieron un enclave a orillas de un río que Colón había llamado Belén. Allí recibieron nuevas noticias. Diego Rivera, uno de los suyos, les contó que Nicuesa había sido abandonado en una isla a pocas millas de la costa, un paraje que él mismo llamó el Escudo. No tardaron en regresar en un bergantín, y lo que encontraron fue desgarrador. Nicuesa, cubierto de harapos, débil y hambriento, apenas era la sombra del hombre que había partido con sueños de gloria. A pesar de que Olano, cegado por ambiciones personales, lo arrestó al instante, fue Gonzalo de los Reyes, un capitán de alma más noble, quien lo acogió y lo llevó a una loma que daba al sitio donde más tarde se fundaría Nombre de Dios, para que pudiera recuperarse. Aquellas rutas, esos paisajes tropicales, las lenguas extrañas y los peligros ocultos, todo era nuevo, una experiencia cruda y asombrosa para aquellos europeos que apenas comenzaban a entender el mundo que se extendía más allá del océano. Mientras tanto, en otro punto del continente, la historia seguía su curso. Como muchos recordarán, Alonso de Ojeda había dejado instrucciones a los hombres que quedaron en el enclave de San Sebastián, en Urabá. Si no regresaban 50 días, debían marcharse. Pero quien quedó a cargo, el rudo y testarudo extremeño Francisco Pizarro, decidió esperar más allá del plazo. Fue en septiembre de 1510 cuando finalmente zarpó rumbo a Santo Domingo. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa. Al llegar a la bahía de Calamar, cerca de lo que más tarde sería Cartagena de Indias, se topó por casualidad con un barco. A bordo viajaba nada menos que el bachiller Martín Fernández de Enciso, un viejo conocido, también veterano de la expedición de Ojeda. Juntos, Pizarro y Fernández de Enciso emprendieron el viaje de regreso a San Sebastián. Fue entonces cuando surgió una figura inesperada, pero clave: Vasco Núñez de Balboa. Astuto y decidido, este conquistador de Jerez de los Caballeros se había colado como polizón en la nave del bachiller Enciso, huyendo de sus deudas en Santo Domingo. El bachiller, furioso, lo enfrentó de inmediato. Lo amenazó con dejarlo abandonado en la primera isla desierta que encontraran, como castigo por su atrevimiento. Pero no contaba con la reacción de la tripulación. Muchos de los hombres a bordo conocían a Balboa. Algunos incluso lo consideraban un líder natural. No solo lo defendieron, sino que intercedieron abiertamente a su favor. Balboa no era un extraño. Conocía aquella región. La había explorado 8 años antes, cuando había acompañado a Rodrigo de Bastidas. Enciso, a regañadientes, comprendió que sería más útil tenerlo dentro que fuera. Le perdonó la vida y le permitió quedarse a bordo, una decisión que con el tiempo tendría enormes consecuencias. Al llegar por fin a su destino, las cosas no tardaron en complicarse. El barco de Enciso embarrancó y en medio del naufragio se perdió un documento crucial, la credencial que lo acreditaba como representante de la autoridad en esas tierras. Ese pequeño papel, desaparecido entre las aguas, sería la grieta por donde Balboa empezaría a desafiar el poder del bachiller. Una lucha por el liderazgo apenas comenzaba. El enclave de San Sebastián de Urabá se encontraba sitiado por la hostilidad del entorno. La tierra era difícil, las enfermedades acechaban y los indígenas de la zona no daban tregua. Fue entonces cuando Vasco Núñez de Balboa, con la experiencia que le daba haber recorrido esas tierras años atrás, propuso una solución: abandonar San Sebastián y trasladarse al Darién, hacia el oeste del Golfo de Urabá. Según Balboa, allí la tierra era más fértil y los pueblos nativos menos belicosos. Fernández de Enciso, ya debilitado en su autoridad y quizás convencido por la lógica de la propuesta, aceptó. La expedición emprendió así su marcha hacia ese nuevo destino, pero lo que les esperaba allí no sería sencillo. Al llegar a la región del Darién, los españoles se encontraron con una fuerza inesperada. El cacique Cémaco, señor de aquellas tierras, los aguardaba junto a 500 guerreros, dispuestos a defender su territorio con fiereza. La tensión era palpable.
Superados en número, los conquistadores se aferraron a la fe. Hicieron un voto ante la Virgen de la Antigua de Sevilla. Si salían victoriosos, fundarían una ciudad en su honor. La batalla que siguió fue brutal. Ambos bandos lucharon con desesperación, pero en medio del caos, un giro de fortuna favoreció a los españoles. Contra todo pronóstico, lograron vencer. Cémaco y sus hombres, derrotados, se replegaron hacia el interior de la selva, dejando atrás su poblado. Los conquistadores, sin perder tiempo, saquearon las casas, acumulando un botín repleto de joyas y piezas de oro. Era el sueño dorado por el que muchos habían cruzado el océano. Fiel a la promesa hecha antes del combate, Núñez de Balboa cumplió el voto. En diciembre de 1510 fundó allí Santa María la Antigua del Darién, en el Golfo de Urabá, el primer asentamiento europeo permanente en tierra firme del continente americano. Pero aquel nuevo enclave, Santa María la Antigua del Darién, nacido entre el fragor de la batalla y la devoción a una virgen sevillana, no tardaría en mostrar su otra cara. Con el paso de los meses, los sueños de riqueza y gloria comenzaron a desdibujarse entre fiebres, lluvias interminables y un aire cada vez más difícil de respirar. Uno de los cronistas más lúcidos de la época, Pedro Mártir de Anglería, escribió basándose en los relatos de quienes vivieron allí una descripción tan sombría como reveladora. Decía así: la situación del lugar es enfermiza y pestífera, más perniciosa que el clima de Cerdeña. Todos los colonos se ponen pálidos como si padecieran ictericia. Y no era cuestión de latitud o estrellas, no. Había regiones bajo los mismos grados celestes con aires benignos y tierras sanas. La diferencia, según Mártir, estaba en los detalles: la calidad del agua, el curso de los ríos, la altura del terreno. Pero Darién se hallaba en un valle hondo, rodeado de collados que atrapaban los rayos del sol como si fuesen brasas suspendidas en el aire. El ardor de los rayos solares lo produce su repercusión, escribía. Y eso no era todo. El suelo era fangoso y enfermo, cercado por lagunas fétidas que bullían de mosquitos y humedad. La misma población es un estanque, decía con ironía amarga, donde las gotas que caen de las manos de los esclavos al regar el suelo, enseguida crían sapos. Ni siquiera el mar ofrecía consuelo. A 3 leguas de las gargantas del Golfo, el asentamiento no tenía puerto, y el camino hasta allí era arduo, áspero, una verdadera penitencia. A pesar de todo esto, allí se mantuvieron, allí resistieron, un puñado de hombres exhaustos, enfermos, a veces hambrientos, pero decididos a no volver atrás. Porque eso también era la conquista, no solo lanzarse a lo desconocido, sino quedarse en él. Levantar un enclave español en el corazón de lo inhóspito, sin certeza alguna de lo que depararía el día siguiente. Con el nuevo enclave ya sentado, la bruma del trópico aún no se había disipado del todo cuando un grupo de hombres partió en busca del ausente gobernador Diego de Nicuesa. Liderados por Rodrigo Enríquez de Colmenares y acompañados por Diego del Corral y Diego Albítez, se dirigieron a nombre de Dios, con la esperanza tal vez remota de encontrarlo con vida. Y lo hallaron, pero lo que vieron los dejó sin palabras. Allí estaba Nicuesa, apenas una sombra del hombre que había sido, un cuerpo en ruinas, un esqueleto cubierto de harapos, los ojos hundidos y la piel pegada a los huesos. Fue un reencuentro conmovedor. Se abrazaron como náufragos de un mismo destino y lo llevaron de vuelta a Urabá. El regreso, sin embargo, le insufló un nuevo aire. Recuperada algo de la confianza y alentado por sus rescatadores, Nicuesa creyó poder retomar su autoridad. Afirmó con firmeza que el nuevo asentamiento estaba dentro de los límites de su jurisdicción y sin demora ordenó la confiscación de los bienes de Vasco Núñez de Balboa y sus aliados. Pero Balboa era paciente y astuto. Le ofreció hospitalidad, le dio su propia alcoba para descansar y durante 3 semanas permitió que Nicuesa creyera que aún tenía poder, hasta que, en silencio, tomó la decisión. Una mañana, Nicuesa fue conducido a uno de sus propios bergantines y sin más explicaciones, Balboa le ordenó abandonar el asentamiento. Furioso, humillado y con el orgullo herido, Nicuesa zarpó el 1 de marzo de 1511, con dirección al este, en lugar de al norte. Jamás se volvió a saber de él.
Algunas versiones dicen que desembarcó cerca de Cartagena, buscando agua dulce, y que allí fue asesinado por indígenas. Así desapareció aquel que había soñado con gobernar tierras de oro y gloria. Entre los hombres que lo acompañaban, dos nombres destacan por su destino improbable: Jerónimo de Aguilar, un hermano lego de Écija, y Juan Guerrero. Ambos se perdieron tras el naufragio de una pequeña embarcación frente a las costas de Yucatán. Pero la suerte les sonrió, sobrevivieron, y Aguilar, años después, sería clave en la expedición de Hernán Cortés a México, sirviendo como intérprete entre los españoles y los pueblos mayas. No todos los opositores de Balboa corrieron el mismo destino. Lope de Olano, quien también se atrevió a desafiarlo, recibió un castigo más humillante que la muerte. Fue obligado a moler maíz en las calles de Darién, como lo hacían los indígenas, un castigo simbólico que borraba su linaje y lo reducía al nivel más bajo del nuevo orden. En cuanto a Fernández de Enciso, el viejo rival, fue directamente expulsado. Su enemistad con Balboa era antigua, nacida desde aquel día en que, al descubierto como polizón, amenazó con abandonarlo en una isla desierta. Aunque Balboa había logrado calmar los ánimos en su momento, sabía que Enciso era un enemigo poderoso y vengativo, alguien capaz de hacerle daño desde la distancia. Con los rivales fuera del juego, Balboa asumió finalmente el mando pleno del asentamiento y puso como su fiel lugarteniente al joven Francisco Pizarro, sin imaginar que aquel nombre un día también resonaría con fuerza en la historia del Nuevo Mundo. Consciente de que su ascenso al poder podía levantar sospechas en las altas esferas, Vasco Núñez de Balboa decidió enviar emisarios que explicaran su versión de los hechos. Despachó a Valdivia y Martín de Zamudio con la delicada misión de justificar su comportamiento ante Diego Colón, el gobernador general de las Indias. Zamudio partió rumbo a España, mientras que Valdivia tomó el camino de regreso a Darién. Sin embargo, su navío naufragó frente a las costas de Yucatán, y varios de sus hombres fueron capturados por los mayas. El destino quiso que Balboa quedara sin noticias claras durante un tiempo, pero el 23 de diciembre de 1510, una carta real le confirmó lo impensado. El rey lo ratificaba en el mando. Balboa, el polizón, el aventurero, había sido legitimado como líder de la colonia. Y no era un líder cualquiera. Balboa fue el primer caudillo de las Américas, en el sentido pleno de la palabra. No heredó un cargo, no fue nombrado por decreto. Se ganó el poder con inteligencia, carisma y una voluntad inquebrantable. Su trato hacia los pueblos indígenas fue en general más diplomático que brutal, aunque no estuvo exento de episodios oscuros. Uno de ellos fue el brutal castigo al cacique Pacra, quien fue descuartizado por los perros, un acto atroz que refleja las sombras de la conquista. Sin embargo, en Urabá, Balboa encontró jefes nativos con estructuras sociales similares a la de la española. Eran caciques reconocibles, con autoridad consolidada, pero en lo demás su cultura brillaba con un refinado inesperado. Elaboraban vinos de palma y de piña tropical, una cerveza de maíz y poseían tesoros de oro reluciente acumulados a lo largo de generaciones. Sus casas eran rectangulares, muchas construidas sobre árboles. Tenían esclavos, como otros pueblos complejos, y cultivaban productos como maíz, boniatos y yuca dulce. No conocían el pan de mandioca, típico del Caribe, pero criaban pavos y perros para alimentarse. Eran pueblos distintos, complejos y organizados. Balboa, por su parte, usó una mezcla de amenaza y diplomacia para obtener de los caciques alimentos y mujeres para sus 300 hombres. Junto a Colmenares, exploró extensamente la región e incluso llegó a encontrar oro en las estribaciones de los Andes, los primeros ecos del mito del Dorado. En una ocasión, los caciques tomaron una conspiración para asesinar a los españoles, pero el destino tenía otros planes. La hermana de uno de los líderes nativos, amante de Balboa, traicionó a su pueblo y reveló el complot. Así, una historia de amor, o quizás solo de interés, salvó la vida del conquistador y de su gente. En medio del calor sofocante de Darién, entre las balanzas que tintineaban pesando el oro recién fundido, ocurrió una escena que marcaría un giro inesperado.
El hijo mayor del cacique Comogre, alto, altivo, observaba a los españoles con una mezcla de asombro y desprecio. De pronto, con un golpe seco, derribó las balanzas, con las que los españoles calculaban el quinto real, la parte que pertenecía al rey. Su voz se alzó por encima del murmullo de los hombres. «¿Qué es esto, cristianos? ¿Cómo es posible que concedáis tanto valor a tan pequeña cantidad de oro y, sin embargo, destruyáis la belleza artística de estos colgantes, convirtiéndolos en burdos lingotes?» El joven cacique no se detenía. Su crítica era profunda, casi profética. «Si vuestra ansia de oro es tan grande que arrasáis pueblos pacíficos, que lleváis la desgracia allí donde pisáis, si abandonáis vuestro propio país por este metal, entonces yo mostraré una tierra donde abunda, una tierra dorada, al otro lado de las montañas, bañada por un mar desconocido, donde los hombres, aunque desnudos como nosotros, navegan con velas y remos, y donde el oro se usa como el hierro en Europa. Incluso, dijo el rey Tumaná, cocina en recipientes de oro». Fue entonces cuando su padre, Comogre, intervino. Con una mezcla de pragmatismo y resentimiento hacia sus enemigos tradicionales, ofreció una alianza. «Reunid 1000 hombres, bien armados. Con el apoyo de nuestros guerreros podréis aplastar el poder de los reyes enemigos y conseguir el oro que tanto deseáis». Aquellas palabras cayeron como una promesa mística en los oídos de los conquistadores. Según uno de los marineros, que luego hablaría con Pedro, mártir de Anglería, cronista de las Indias, la codicia y la esperanza de conseguir oro embelesó a nuestros hombres. Por supuesto, algunas partes de esta historia huelen a leyenda, al color añadido por los cronistas deseosos de maravillar a sus lectores europeos. Pero entre la realidad y el mito, el eco del dorado comenzaba a resonar por primera vez. Y Balboa escuchó, porque en aquellas palabras, en esa historia de un mar nuevo y un reino de oro más allá de las montañas, nacía un destino que lo cambiaría todo. Llegamos así al final de este capítulo, pero la historia de la expansión española en el Nuevo Mundo está lejos de concluir. Hoy hemos recorrido la toma de Jamaica por Juan de Esquivel y nos hemos adentrado en los intentos frustrados de conquista en Veragua y Urabá, donde Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa se enfrentaron a un entorno hostil, a la resistencia indígena y a sus propias ambiciones desmedidas. También hemos visto cómo surgió la figura de Vasco Núñez de Balboa, que con astucia y determinación logró consolidar el enclave del Darién, marcando un nuevo rumbo para la presencia española en tierra firme. Pero aún quedan muchas hazañas por descubrir. En el próximo episodio seguiremos desentrañando los caminos de la conquista del Caribe. Hablaremos de la expedición de Diego Velázquez de Cuéllar y de cómo logró someter la isla de Cuba, en una campaña que abriría las puertas a nuevas aventuras hacia el interior del continente. Gracias por escucharme y os espero en el próximo episodio.